Bienvenidos a toda esta linda audiencia de Maná del Cielo TV, alimento para tu espíritu, donde fluyen manantiales de agua viva para refrescar tu alma, para saciar tu sed, donde hay siempre un pan esperándote para que tú lo puedas comer y disfrutar. Y es ese pan que descendió del cielo, esa palabra viva que es nuestro Señor Jesús. Para mí, como siempre, es un privilegio estar en este lugar, detrás de estas cámaras, en esta plataforma, siempre trayéndote una palabra de bendición, una palabra de aliento, de vida, de salud para tu alma y tu espíritu de parte de nuestro buen Dios. Es un privilegio, como siempre, estar también en esta aula, en esta clase, también caminar juntos esta jornada que hemos empezado desde hace un buen tiempo, repasando, recordando el legado de las palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Quién mejor que Él, el profeta de profetas, el maestro de maestros, el pastor de pastores, el apóstol de apóstoles, el evangelista de evangelistas, que dice que las multitudes se quedaban maravilladas de la palabra que Él hablaba, que Él compartía, de esa enseñanza, de esa instrucción, de esa norma, de esa regla, de esos mandamientos, de esas ordenanzas, porque sus palabras, dice el libro de Juan, que Él era lleno de gracia y de verdad. Cuando Él hablaba, aun cuando Él hablaba, era una palabra de exhortación o una palabra de consolación, de aliento. No, como dice Él mismo, Él dijo, en Isaías habla acerca del siervo escogido, del ungido, que Él no apagaría el pábilo que humeara, ni quebraría la caña cascada. Por eso sus palabras siempre llevaban ese sazón para sostener al débil, no para terminarlo de debilitar, para sanar al enfermo. Como dice Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas, para que los ciegos vean, para que los sordos oigan, para que el mudo hable, para que el cojo salte y para dar vida a lo que está muerto. Esta es la clase, esta es la jornada que estamos caminando, de esta palabra, de este pan vivo que sacia nuestra alma. Para mí es un gozo, es un deleite siempre estar juntamente contigo. Tú que me estás mirando, me vas a ver en el futuro. No vengo a compartirte una religión, quiero compartirte la vida que está en este libro. Toda esta palabra que está en este libro es vida, y vida en abundancia produce para ti, para mí, cuando tú y yo comemos este pan y dejamos que se digiera, que se haga parte de nosotros. Es un deleite por poder estar aquí siempre siendo instruidos por el Espíritu Santo, ese Espíritu precioso, ese regalo que se nos fue dado de parte del Padre. El Señor Jesús, cuando Él iba a partir, dijo: no los dejaré huérfanos, porque Él sabía que tú y yo no íbamos a poder, no íbamos a dar la medida, nos íbamos a dar por vencidos fácilmente, pero Él dijo: no te dejaré huérfano. Quiero recordarte, hermano y hermana, amigo y amiga que me estás mirando, tú y yo no estamos huérfanos, no estamos desamparados. Dios siempre, siempre ha tenido cuidado de su creación, y aún antes de partir Él dijo: no te dejaré huérfano, te voy a mandar al ayudador. Necesitas un amigo, Él es el amigo fiel. Necesitas un maestro, Él es el maestro fiel. El Espíritu Santo, el Espíritu de justicia, el Espíritu de verdad, el que nos conduce por esas sendas. Es un honor poder estar aquí, compartir, aprender juntamente contigo. Tú que me estás viendo o me vas a ver,
esta palabra que es viva, que yo sé que traspasa las ondas satelitales, la televisión, los rincones, las paredes, todas las cosas, ella va y las traspasa. La palabra viva, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que entra, que penetra, es más cortante que la espada de doble filo, dice su palabra en Hebreos 4:12. Esta palabra también es medicina. Aparece como que a veces duele. Esa espada cuando entra parece como que sí duele, pero al mismo tiempo sana. Al mismo tiempo restaura, al mismo tiempo libera. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 8, conoceréis la verdad. Esta palabra es verdad. Quiere traer libertad a tu vida, quiere traer sanidad a tu vida, quiere restaurar tu vida, quiere sanar tu vida, quiere vindicar tu vida. Dios quiere que esta palabra sea vida en ti al oírla y al ponerla por obra. Recuérdate del texto base en el que estamos, Mateo 7:24. ¿A qué compararé? Un hombre que oye estas mis palabras y las pone en práctica. En el Sermón del Monte creí que todos tenemos una idea, un pensamiento, pero aprendí por boca de varios siervos que el Sermón del Monte empieza en Mateo capítulo 5 y termina en Mateo 7. ¿Con cuánta razón cuando tú lees la Escritura, el Señor Jesús se sienta como maestro de maestros y empieza a enseñar? Recuérdate lo que tú y yo estamos repasando, la manera de cómo se conduce, se rige, se mueve el reino de los cielos. Todas las cosas ya están establecidas. El Señor Jesús fue como el vocero celestial que vino a transmitir esa palabra viva, eficaz, exactamente como el Padre quería que se transmitiera a la humanidad. Una y otra vez el Señor Jesús reprendió a los maestros de ese tiempo, a los fariseos, a los religiosos, a los que tenían el encargo de parte de Dios de instruir a su pueblo. Les reprendía diciéndole, ustedes ponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Ustedes han quitado la llave del conocimiento verdadero. Ustedes en su ley, pero no fue hacia el principio. Una y otra vez el Señor Jesús está corrigiendo. Y eso es lo que Dios quiere en tu vida y en mi vida. Quiere corregir, quiere ajustar, quiere quitar, quiere poner lo nuevo, quiere quitar lo viejo, quiere derribar, como dice Jeremías capítulo 1, cuando Dios llama al profeta, le dice, he puesto en tu boca una palabra. Esa palabra derribará, destruirá, arrancará, pero al mismo tiempo edificará y sembrará lo bueno, lo verdadero, lo de Dios. Muchas veces, como te decía el otro día, hablamos la palabra a la ligera. Ageo capítulo 2, si no me equivoco, del 5 en adelante, dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Pero a veces no reparamos en la palabra a cabalidad. Ahí mismo dice. Por eso la importancia de leer su palabra, de escudriñar su palabra para mi beneficio. Dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Pero antes de decir esas palabras, dice, conmoveré una vez más los cielos, la tierra y el mar. Serán sacudidos para que las cosas movibles, que es lo terrenal,
sea quitado y se establezca lo inconmovible, lo eterno. Cuando Dios viene y hace sacudir nuestra vida, ¿cómo reaccionamos tú y yo, hermano y hermana? ¿Hacemos caso a la palabra de Dios? ¿Nos despojamos de aquello que no nos sirve? ¿De aquello que aprendimos mal? ¿De aquel clavo? ¿Dejamos que Él quite ese clavo que se nos fue puesto? Porque recuérdate lo que dice la palabra en Eclesiastés, que las enseñanzas de un maestro son como clavos bien clavados. Y si esa enseñanza fue mal enseñada, difícil es que sea quitada. Pero el Espíritu Santo es excelente para venir y remover en tu vida y en mi vida aquellas cosas que no están correctas. Vengo contenta en este día, como todos los días. Antes decía, vengo contenta por la misericordia, la gracia, la bondad de Dios que se manifiesta en nuestra vida. Pero meditando toda esta semana, con todas las cosas, de todos estos días, con todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, y mirando cómo las palabras proféticas de nuestro profeta de profetas, nuestro Señor Jesús, se están cumpliendo. Y vengo contenta por una simple y grande razón. Y le decía al Señor, incrementa el espíritu de gratitud en mi vida. Como hablábamos la última clase, que decía el Señor en Isaías 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Mis caminos no son como vuestros caminos. Dios quiere que tú y yo nos elevemos a su pensamiento, que nuestros caminos ya no sean los que yo quiero caminar, sino sean esas sendas de justicia que nos lleven a esa jornada, que nos van a desembocar, así como un río desemboca en el mar, en nuestra patria celestial. Recuerda que esta no es nuestra morada. Nuestra morada es la patria celestial, donde está un edificio construido por nuestro Señor Jesús, preparándose para nosotros. Y la razón por la que vengo contenta, rebosando de alegría, no porque no tenga problemas, no porque no tenga luchas ni aflicciones como tú, hermano y hermana, amigo y amiga que me ves y me vas a escuchar un día. No es esa la razón. La razón por la que vengo rebosando de alegría es de saber que la misericordia y la gracia de Dios, los ojos de Dios se posaron sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi descendencia, sobre mis ancestros, para ser su instrumento, para su alabanza y su gloria. Muchas veces no le damos valor a las cosas que tienen gran valor, gran estima delante de Dios. Y por eso nuestra vida a veces no lo vemos, pero cuando nos llega esa fatiga, ese cansancio, ese desánimo y nos quedamos sentados por un momento, es donde el Espíritu Santo viene y nos habla, viene y nos recuerda. A veces hablamos, compartimos, usamos esta palabra Israel como proverbio, pero no nos damos cuenta que tú y yo podemos estar en la misma situación, dando vueltas en un mismo punto. Partimos de aquí, damos vuelta y llegamos al mismo punto. A veces no nos damos cuenta. ¿Sabes por qué no nos damos cuenta? Porque estamos en afanes, en aflicciones, en tribulaciones de cosas terrenales, olvidándonos que todas esas cosas producen gloria de parte de Dios en nuestra vida. Dice que las aflicciones del tiempo presente no se comparan
con la fama, la honra, la dignidad de Dios en ti y en mí. Y eso es ser un instrumento para su gloria y su alabanza. No queremos pasar muchas veces tribulaciones y aflicciones, pero son necesarias porque nuestra fe es probada, nuestra confianza en Dios es probada, la fidelidad de Dios es vista en nosotros, la misericordia, la gracia de Dios es vista en nosotros. Esa es la razón suprema de nuestro gozo, saber que fuimos escogidos, saber que su misericordia y su gracia fue derramada sobre nuestra vida, no porque seamos mejores que otros, sino porque Él le plació. Dice el libro de Efesios que el beneplácito, por el beneplácito de su voluntad, fuimos aceptos en el amado, en nuestro Señor Jesús. A Él le plació enseñarnos, arrastrarnos, atraernos a Cristo para aceptarnos y tomarnos como sus instrumentos. Estamos en la enseñanza de Mateo 6:25. Por nada estéis afanados. Y meditando en estos días, en todas las cosas que están aconteciendo, el Señor hablando y cada día recordándonos su palabra y sus promesas. ¿En dónde están tus pies? Ya hemos hablado de Isaías 26. Proveeré, dice el Señor, una piedra angular, una piedra de de honra, preciosa, para un fundamento, para que nosotros sobre ella nos paremos y sobre ella edifiquemos. Y no importa lo que nos rodee y lo que venga, esa roca, esa piedra angular es digna de confianza. Y esa roca, esa piedra angular es Cristo. Lo hemos hablado en Isaías 26. Te invito a que lo vuelvas a repasar porque no hay de otra manera. Si nuestros pies están firmes en la roca, aunque tengamos pérdidas, cuando vengan vientos, tempestades, como dice Mateo 7:24, todas las cosas que suframos pérdidas, Dios volverá a vindicarnos, a restablecernos, pero sin movernos. Y recuérdate lo que hablábamos en Isaías 28 también, que Él mantendría en perfecta paz aquel cuya mente, cuyo corazón permanezca en Dios, no importando lo que veas, lo que te rodee. Quiero continuar con lo que estamos en esta jornada, pero al mismo tiempo el Señor me hablaba en esta semana y estaba ansiosa por venir y compartir contigo, por hacerte una invitación de parte de Dios. Cuando veo a nuestro alrededor las cosas que el Señor Jesús profetizó en Mateo 24 y veo el cumplimiento de todas ellas, cuando empiezo a ver también como Apocalipsis 1, 2 y 3, 4 en adelante, cómo las cosas se están cumpliendo. La palabra de Dios es fiel, es verdadera. Dios es fiel, Dios es digno de confianza. Con más razón, quiero empezar esta clase juntamente contigo, pero no sin antes darte una palabra. Este tiempo de refrigerio se llama Así dice el Señor. Segunda de Corintios 3:17. Porque ahora el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Siempre
todas las palabras que Dios hable a nuestra vida van a traer libertad. Y muchas veces podemos pensar, yo no estoy esclava, no estoy en cárceles literales, pero tu alma sí. Puede estar en la cárcel del temor, del miedo, de la duda, de la incredulidad. En mis 25 años que tengo caminando de la mano del precioso Espíritu Santo, conociendo a este Dios, a este Señor, te puedo asegurar una cosa: Él es fiel, Él es verdadero, Él es real. Tú y yo, hermano y hermana, fuimos escogidos por Dios, como dice su palabra en 1 de Pedro 2:9. Hay una definición de parte del Espíritu Santo acerca de tu persona y de mi persona. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero no termina ahí. Pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es tu trabajo y ese es mi trabajo. Esa es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Alguien pudiera decir, sí, pero eso lo habló Pedro. Hay una demanda mayor cuando vayamos avanzando, cuando el Señor Jesús habla acerca de los talentos que les fueron entregados a 3 personas. Y esa misma responsabilidad es tuya y mía. A uno le dieron 5, a otro le dieron 3 talentos y a otro le dieron 1. Y la responsabilidad de ellos era trabajarlos. Fueron llamados como administradores por un Señor. Y eso es de la misma manera. Tú y yo hemos sido llamados a administrar las riquezas de Dios. Pero hay una pregunta de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos administrando toda la riqueza que se nos fue entregada? Y meditaba en esta semana en la responsabilidad que tenemos y no vamos a poder presentarnos delante de Dios con ninguna excusa, porque Dios a ti y a mí, hermano y hermana, nos ha dado esa responsabilidad, ese privilegio, ese trabajo de ser administradores de sus riquezas, que produzcan, pero ¿qué van a producir? Y cuando venía de camino para acá, el Señor me decía, el fruto que yo espero, que yo esperaba de esos siervos, era fruto para mi gloria y mi alabanza, me dijo el Señor. No es para mí, no es para ti, es para su gloria y su alabanza. Había el que le dieron un talento, era hombre negligente. Quizás se apoyó en una falsa enseñanza. Ya soy salvo, no me pueden quitar la salvación, Dios no miente ni se arrepiente, Dios perfeccionará su trabajo en mi vida. Muchas veces la negligencia en las personas hacen que tomen la palabra y la apliquen de una manera equivocada. Quiero en esta hora, en este tiempo, sacudir quizá tu pensamiento y mi pensamiento, como ha sido sacudido, hermano y hermana, para que nos examinemos y dejemos que esta palabra, que el Espíritu Santo te meta al escáner de Dios y te haga ver, te dé un diagnóstico de qué estás haciendo, qué has hecho, qué no has hecho y qué te falta, porque nos van a pedir cuentas.
somos responsables. Y Pablo decía, una y otra vez lo repitió, cuidad con temor y temblor reverente esta salvación tan grande a la cual hemos sido llamados, la cual se nos ha otorgado. Alguien pudiera decir, no tiene mucho que ver con lo que estamos, en la clase que estamos, Mateo 6:25, pero en realidad sí. ¿Sabe por qué, hermano y hermana? Porque yo en mi vida personal, por muchos años, enfoqué mi mirada, mi pensamiento en las cosas terrenales. No entendía, lo sabía, pero no lo entendía. Pero ahora que el Espíritu Santo está ensanchando mi entendimiento, está ensanchando no solo mi conocimiento, sino su sabiduría, su inteligencia en mí, puedo ver que perdí quizá mucho tiempo preocupada, afanada en qué de comer, qué de vestir y dónde he de habitar y qué he de manejar. Y estas palabras no se habían hecho tanta vida en mí como ahora. Por eso todo lo que te he empezado a hablar tiene que ver con Mateo 6:25. Porque el Señor me hablaba ayer y me decía, mi pueblo no sabe, aquellos que se dicen mis discípulos y mi pueblo. Y te puedo decir en esta hora, así te dice el Señor, es necesario que el juicio empiece por casa. Y ayer el Señor me hablaba y me decía, mi pueblo no sabe que yo ya empecé a juzgar. Y la palabra juicio, no quiero que la palabra juicio te espante o te sea desagradable, hermano y hermana, amigo y amiga, que me vas a ver o me estás viendo. La palabra juicio, lo que habla nuestro hermano Pedro, dice, juicio quiere decir una persona que va a dar un dictamen, va a dar una opinión o va a dar un parecer o va a juzgar algo. No es un juicio terminante, es un examen y lo vemos bien explicado de parte del Espíritu Santo en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Lo que esas 7 iglesias sufrieron por medio de nuestro Señor Jesús, si se pudiera decir así, o pasaron, fue un juicio, el Señor Jesús empieza a examinar y Él va a opinar. ¿Qué mejor que para ti y para mí es que el Señor Jesús, por su Espíritu y su palabra, venga y nos examine y nos dé su opinión? Muchas veces no queremos oír las opiniones de terceras personas, pero entonces deja que el Espíritu Santo, por medio de su palabra, la que escuches, la que veas o la que leas, te haga un juicio, te haga un examen, te dé una opinión, porque dice ahí mismo, en el capítulo de Pedro, capítulo 3, Dios no quiere que nadie perezca. Quiere que todos, y todos es tú y yo, el que le conoce y el que no le conoce. Dice que no quiere que nadie se pierda, quiere que todos prosigamos al arrepentimiento. Dios, a ti y a mí que le conocemos, quiere que nuestra conciencia siempre esté en esa sensibilidad, para que cuando Él venga y nos corrija de algo que estamos haciendo mal, tú y yo nos volvamos arrepentidos, dolidos, contritos de fallarle. Hemos sido llamados a la santidad, hemos sido llamados a ser apartados, hemos sido llamados a ser un pueblo diferente, como hablábamos la otra vez, cuando Dios le dijo en Deuteronomio a Israel
Quiero que seas un pueblo diferente, apartado, separado. Y todos alrededor verán que eres un pueblo sabio, inteligente, por la sabiduría que recibían de Dios. Así tú y yo, hermano y hermana, en esta hora, quiero decirte de parte de Dios que el juicio de Dios sobre su pueblo ya empezó. Y hablaba con una hermana y le decía, nadie puede decir que Dios está ya mandando sus juicios sobre la tierra antes que su pueblo. El juicio de Dios empezó primero con nosotros. La opinión de Dios de lo que está mal y lo que está bien en tu vida y en la mía empezó primero antes de que lo que está pasando, terremotos, temblores, tsunamis, lluvias, tormentas, el pecado sobreabundando. Eso es secundario. Porque Pedro dice, es necesario que el juicio empiece por casa. Y el Señor me hablaba y me decía, esto es en lo que estoy dando un dictamen, una opinión, un parecer, un juicio. Estoy juzgando, yo estoy juzgando, decía el Señor, a mi pueblo. En esto los estoy juzgando, viendo qué es lo que están haciendo en la misericordia y la compasión. Tu corazón y mi corazón está siendo confrontado por Dios acerca de la misericordia y la compasión. Las características del Señor Jesús dice que nosotros seamos como Él es, misericordiosos y compasivos. Así como Él era lleno de gracia y de verdad, así debemos de ser tú y yo, dando de gracia lo que hemos recibido de gracia. En lo que tú y yo estamos siendo probados, Dios está probando nuestro corazón, viendo si somos misericordiosos y compasivos con el prójimo. Yo creía que prójimo eran solamente las personas que me rodeaban en la congregación, hermanos o hermanas, mi familia. Pero yendo a muchos siervos del Señor, exponiendo la palabra y lo que quiere decir en el original y en el griego, esos siervos que Dios les ha permitido esa sabiduría de indagar y de ir y escudriñar. Dice que el prójimo es toda persona que te encuentras en tu camino, toda persona que se cruza, que te sale al encuentro. Cuando yo entendí eso, mi manera de pensar cambió. Mi manera de ver las cosas cambió. ¿Por qué? Por una sola razón, decían ellos, porque todo ser humano fue formado, creado a la imagen de Dios, que las tinieblas han degradado a algunas personas y muchos han rechazado el evangelio. De todas maneras, esa persona tiene la imagen de Dios. Que los miembros de su cuerpo le sirven a las tinieblas, eso no deja de ser una imagen de Dios, creado, formado a la imagen de Dios. Las tinieblas, lo que las tinieblas quieren hacer y siempre han querido hacer, es desfigurar la imagen de Dios en el humano, en esa humanidad que el Señor creó para gobernar, para sojuzgar, para multiplicarse. Así como le dijo a Adán cuando formó a Adán y a Eva, les dio una instrucción. Las tinieblas han querido deformar, degradar al hombre, al humano, a la mujer, de esa imagen a la cual fuimos creadas. Cambió mi manera de pensar. Ahora ya sé que no solo el prójimo es a quien yo amo o quien me ama o quien está a mi lado, sino toda persona que me encuentro en el camino es un prójimo. Por tanto, en ello voy a
Dios va a examinar mi corazón. Cuando yo me encuentro una persona necesitada, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a extender mi mano o voy a cerrar mi mano? Y lo vemos en la historia del buen samaritano, una historia real. La escritura, este libro de 66 tomos, todo lo que está aquí escrito fue real. El Señor Jesús dice que se encontró a un forastero que descendió de Jericó, de una parte a Jericó. Y dice que fue asaltado, le fue quitado todo lo que tenía, lo robaron, lo lastimaron y encima lo dejaron medio muerto. Pero pasaron 3 personajes y ninguno de ellos le hizo caso, solo un hombre, un buen samaritano. Y le extendió la mano, dice que lo subió en su cabalgadura y lo ayudó y lo llevó a un lugar para que lo sanaran. Esa es una historia extraordinaria. Entonces, cuando tú permites que tu mente, tu manera de pensar cambie por este libro, vas a actuar y vas a dejar que la naturaleza de Dios, tenemos la imagen de Dios, pero Dios quiere que su naturaleza aflore en nosotros. No solamente que vean que somos hijos de Dios, que tenemos su gracia y su misericordia, que somos hermoseados con sus dones, con sus frutos, con su sabiduría, con todo lo que Él nos otorga, sino también debemos de despedir la naturaleza de Dios. ¿Y cómo se manifiesta la naturaleza de Dios? Con nuestras acciones. Por eso, cuando yo empiezo a elevar mi manera de pensar, a caminar las sendas de Dios, el camino de Dios, empiezo a dejar a un lado mi yo, en estar preocupada y afanada por mí, y empiezo a mirar a mi alrededor. El Señor Jesús, nuestro Maestro, nuestro ejemplo por excelencia, Él no estaba tan preocupado por Él. Es más, Él no se afanaba por su persona. Él siempre decía, yo solamente hago lo que veo hacer a mi Padre. Fui enviado con un propósito, a hacer obras, a hablar palabras. Y las palabras que Él hablaba eran las que oía de su Padre. Y las acciones que Él hacía eran las que su Padre le había dicho. Así tú y yo, hermano y hermana, hemos sido llamados no solamente para lo que ya te hablé hace un momento, sino para dejar que la naturaleza de Dios empiece a aflorar en nuestra vida. Y si todavía no hay porción de naturaleza de Dios, tienes conocimiento pero no entendimiento, yo estoy segura que el Espíritu Santo completará la obra. No solamente te transformará a su imagen, sino también hará que su naturaleza, clemente, compasivo, misericordioso, decía, justos, rectos, íntegros, ya lo hablamos, se aflore en nosotros. Ese es el pueblo de Dios. Esos somos los hijos de Dios. Esos somos los discípulos del Señor. Esos que dejamos no solamente que se vea, sino que aflore en nosotros su naturaleza. Y cuando dejamos de preocuparnos, de estar en ese círculo como Israel estaba, murmurando, criticando, juzgando, dudando, y salimos de ahí y somos de un espíritu distinto, como Josué y Caleb. ¿Qué fue lo que hizo a Josué y a Caleb distinto de toda esa generación? Una cosa, le creyeron a Dios, creyeron en sus promesas, creyeron en sus palabras. Y cuando tú y yo
Creemos y confiamos en su palabra, en sus promesas, y le creemos que sus planes y sus propósitos se cumplirán. Dejaremos de estar afanados, preocupados por nosotros mismos y ensancharemos nuestra visión hacia lo externo, nos proyectaremos a que el propósito de Dios, los planes de Dios se cumplan. Cuando tú y yo le creemos a sus promesas y a su palabra, dejamos que sus planes y sus propósitos se desarrollen. Porque si estamos solamente enfrascados, preocupados, afanados y no dejamos que eso aflore, vamos a seguir como el pueblo de Israel, dudando, desanimándonos, desfalleciendo. Y ese no es el plan de Dios. Ya lo hablamos el otro día, Hebreos 6. Dios quiere que avancemos hacia la madurez. Dios quiere revelarse cada día en nuestra vida. Dios quiere que le conozcamos cada día, que su palabra se grabe en tu corazón. Josué capítulo 3. El Señor le dio una orden a Josué. Mañana veréis maravillas de parte mía, dice el Señor. Solamente purificaos, lavaos, santificaos. Y te digo una cosa también, le dijo el Señor. Este día que van a caminar, no lo conoces, porque nunca lo has caminado, nunca lo has vivido. Pero yo, dice el Señor, voy delante de ti. Tú solamente camina una distancia, le dijo el Señor a Josué que le diera instrucciones al pueblo, a 2000 codos de distancia. Y los sacerdotes iban delante con el arca del pacto y el pueblo detrás. Ellos solamente tenían una cosa que hacer: confiar en las palabras de Dios y seguir la instrucción. Limpiarse, purificarse, lavarse. ¿De qué? De la murmuración, de la incredulidad, de la duda. No sé cuántos apenas iban a empezar la jornada o ya tenían un poco de tiempo recorriendo, caminando hacia la tierra prometida y no veían. Era una tierra buena. La promesa era: te daré una tierra buena donde fluye leche y miel, olivares, y todos sabemos la promesa de Dios a Israel de la tierra prometida. Pero cuando no veían nada, veían desierto a la izquierda, desierto a la derecha, desierto enfrente y desierto atrás. Se desanimaban. Pero una de las cosas que ellos no entendieron fue que no seguían tampoco las instrucciones que Dios les daba. Si ellos hubieran sido obedientes a las instrucciones. Por eso dice el libro de Isaías 64, si no me equivoco, dice que a ellos no les aprovechó la palabra porque no le pusieron fe. ¿Y qué es fe? Creerle a Dios. ¿No lo ves? Pero Dios lo habló, créelo. ¿No lo ves? Dios lo habló, confía. Eso era lo único que tenían que hacer. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Por eso, dejemos de estar afanados y preocupados por nosotros. Ensanchemos nuestra visión, nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo nos continúe enseñando, llevando de la mano, para que podamos dar ese fruto que Dios pide, para que podamos ser esos excelentes administradores. No quiero dejar pasar este momento sin hacer una oración. Y espero que tú también la hagas y la tomes, porque eso está en la Escritura, en el libro de los Hechos. Dice que la iglesia del principio, el modelo para nosotros, dice que ellos oraban para que los siervos, Dios les diera palabra a los apóstoles, Dios les diera palabra de denuedo, palabra de autoridad, para que cuando ellos abrieran la boca y presentaran el evangelio, todos los que habían de ser añadidos fueran añadidos. Y voy a
a cambiar un poquito el tema en estos últimos minutos que me quedan. Vamos a dejar esto hasta aquí y solamente quiero hacer una oración y hacerte un desafío de parte de Dios acerca de lo que hemos hablado y de lo que Dios está enseñándonos al repasar todas estas instrucciones de parte del Señor Jesús, porque después del capítulo 7, después que Él instruyó las normas, las reglas, la ley, las enseñanzas de cómo se mueve el reino de los cielos, viene la práctica. Primero era la teoría, les enseñaba, y después era la práctica. Ahora tú y yo que conocemos a Dios en estos momentos que muchos hermanos, como dice Pedro, nuestro hermano Pedro, alrededor del mundo están pasando luchas, pruebas y tribulaciones. ¿Cómo vamos a responder tú y yo? Alrededor del mundo hay muchos hermanos. Y yo sé que no es la iglesia de Cristo, no es una beneficencia pública, pero también la Escritura nos manda a hacer obras, porque la fe sin obras es muerta y las obras sin fe tampoco sirven. Son acompañadas, van de la mano. Quiero hacer una oración por nuestros hermanos en México, en todos los lugares donde en realidad que Dios a sus siervos en todas partes del mundo, especialmente ahorita en esos lugares que han sufrido caos por medio de la naturaleza, han sufrido desastre, que Dios empiece a levantar esos siervos y siervas del Espíritu. Quiero dejarte con esta palabra y oramos unos minutos. El Señor me hablaba y me decía que Isaías 34, te invito a que lo leas en tu casa. Es una palabra fuerte, pero lo que es ya fue y lo que fue será, dice Eclesiastés. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Es un ciclo que se repite, pero de ti y de mí depende hacer la diferencia en la historia, como la hicieron aquellos hermanos consiervos del antiguo tiempo, aún de los que habla hebreos. Ezequiel 34 dice el Señor en su palabra, que en los últimos tiempos Él daría pastores, ministros, siervos del Espíritu, conforme su corazón, que traerían el alimento, el agua y un collado. El alimento es el pan, el agua es la palabra, es lo mismo. Y un collado es un lugar de refugio, un lugar donde las ovejas se llevan y están seguras, descansan seguras, reposan seguras. Daré pastores conforme mi corazón del Espíritu, que les darán el pan, el agua y los llevarán al descanso donde... Pero me llama la atención esto, el agua y el pan y el collado que yo... Ya la provisión de esas tres cosas Dios se las dio a los pastores del Espíritu, a los siervos del Espíritu, para que vayan y busquen a la extraviada, busquen a la perdida, sanen a la enferma, venden a la perniquebrada, fortalezcan a la débil. Este es el tiempo de Dios en el que Dios va a empezar a levantar esos siervos y siervas del Espíritu Santo. Porque en medio de la profecía, de la palabra profética del Señor Jesús, de Mateo 24, también Dios no iba a dejar la balanza desequilibrada. Dios empezaría también a moverse por medio de su Espíritu, haciendo la obra, llevando esa palabra a los siervos, a las siervas, para que vayan y la hablen, así como en la iglesia del principio, y los que han de ser añadidos, sean añadidos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que nos permitiste compartir tu palabra, recordar tu palabra. Te suplicamos de una manera muy especial en esta hora, en este día,
que venga esa visitación del Espíritu Santo sobre tus siervos y tus siervas en México, en Puerto Rico, en Miami, en Texas, esos siervos del Espíritu Santo y en cualquier parte del mundo, Señor amado. Empieza, Señor, a manifestar esos siervos tuyos que traen esa palabra, que da vida, que hace el efecto, Señor, que ha hecho en nuestra vida este nuevo nacimiento, conviccionando al hombre de justicia, de pecado y de juicio. Envía tu buena palabra, envía, Señor, esa provisión de pan, Señor, de vida, Señor, para que aquellas personas a quienes les sea enviada esa palabra, también envía el hisopo sobre los oídos, el colirio sobre los ojos, Señor, para que sean añadidos aquellos que han de ser añadidos a este evangelio precioso. En el nombre de Jesús, nuestros oídos escucharán y nuestros ojos verán, Señor, esa petición que te estamos haciendo en esta hora, porque es el tiempo, es tu tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Sé bendecido en esta hora y no olvides pedirle al Señor que empiece a levantar esos siervos y siervas del Espíritu Santo para que aquellas personas que aún todavía no le conocen, esos, como dice su palabra, esos pies ese calzado del evangelio empiecen a ser bien fortalecidos sobre los siervos y las siervas, esos vasos que Dios tiene distribuidos por todo el mundo, esos miembros de su cuerpo, siempre llevando esa palabra que conviccionará, así como tú y yo fuimos conviccionados un día, así Dios envía esa palabra sobre vasos, sobre siervos, siervas, dispuestos a hablar del evangelio, pero el evangelio de gracia. El evangelio de misericordia, el evangelio de arrepentimiento, el evangelio de la cruz, no cualquier evangelio, el evangelio que proviene de la cruz del Calvario, de este Redentor, de este Salvador, de este Cordero inmolado, sin mancha, sin arruga, que esa palabra lleve siempre el mensaje de la cruz del Calvario. Sé que hay necesidades materiales, pero antes que las materiales, Dios quiere proveer la necesidad del alma y del espíritu. Espero que seas bendecido y dejes que Dios use tu vaso, use tu vida, los miembros de tu cuerpo para su gloria y su alabanza. Te dejo con Salmo 27, que continúes mirando la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y que cada día el Señor añada tu vida, lo que tiene que añadir para que le puedas servir y puedas tú un día presentarte delante de Él y decir: bien hecho, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondrá. Quiero también en esta hora solamente hacerte una invitación. Hay necesidad en el pueblo, vamos a hablar de nuestra nación, México. Y Dios ponía en mí, me recordaba el Señor el libro de Hechos. Dice que en el libro de Hechos había un siervo, Agabo, que el Señor le habló acerca de una hambruna que venía y él fue y llevó a Jerusalén provisión, víveres. Y Dios me hablaba y me decía: ahora es el tiempo en que mi pueblo tiene que unirse, no solamente orando, sino de lo mucho que tú y yo hemos recibido, bendecir a nuestros hermanos, aquellos que están en necesidad. Y si no hay muchos en necesidad, suplir a congregaciones para que ellos vayan y auxilien al necesitado. Sé que la iglesia pareciera, muchos pudieran decir: la iglesia no es beneficencia pública, hermana. Yo sé, pero estamos de parte de nuestro buen Dios. Estamos nosotros también para hacer buenas obras. Y esas buenas obras tuyas y mías glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos.
Hay 2 números de teléfono. Sé que siempre cuando se habla de dinero y de ofrendas, porque las tinieblas han pervertido las cosas buenas de Dios, algunas, hay un remanente. Quiero recordarte que hay un remanente fiel a Dios, temeroso a Dios, que le sirve con temor y temblor, porque el Espíritu Santo da testimonio. Hay 2 lugares en México de los cuales Dios ha dado testimonio, que son ministerios que sirven a Dios en integridad con sus finanzas. Si tú deseas el número de teléfono de estas personas para que tú envíes tu ayuda monetaria. Muchos dicen, voy a mandar ropa. Los víveres es muy difícil que lleguen, porque en la aduana cobran. Es mejor mandar la ayuda monetaria. Yo te invito, hermano y hermana, que estás mirando o vas a ver en el futuro, que de lo mucho que nosotros hemos recibido de Dios, tú te despojes y compartas y bendigas al necesitado. Si estás interesado en estos números de teléfono, hay un pastor aquí y hay 2 en México. Llama al número de teléfono que estás viendo en pantalla y yo te daré los números de teléfono para que tú directamente mandes esa ayuda financiera a estos siervos que están en México y que tú puedas ser de bendición. Esto me lo daba Dios ayer. Cuando tú llames y mandes tu ofrenda, simplemente diles, Dios ha puesto esto en mi corazón. Lo que Dios ponga en tu corazón mandar, lo que Dios ponga en tu corazón bendecir a estos siervos para que ellos vayan y bendigan al necesitado. El Señor me hablaba ayer y me decía, si los hijos de las tinieblas son sagaces, cuánto más mi pueblo no debe de ser dispuesto para bendecir al necesitado. Y miraba cómo artistas y personas ya empiezan a hacer sus programaciones para conciertos, para recaudar fondos. Y yo decía, Señor, ¿y nosotros? Por eso el Señor me hablaba y me decía, si los hijos de las tinieblas son sagaces, ustedes que tienen mi espíritu deben de ser más arrebatados y violentos para auxiliar y bendecir y darme a conocer. Cuando tú y yo hacemos buenas obras, damos a conocer al Dios que le servimos. Llama si estás interesado y espero que Dios ponga en tu corazón reflexionar y puedas despojarte de la mucha bendición. Que Dios te bendiga y tengas una excelente semana. Bendiciones.